Bienvenidos a un segundo capítulo del podcast de esta nueva casa estudio del Instituto Miguel León Prado, y junto también a la participación de los alumnos de la Academia de Filosofía Juan Bautista Cheminade. En el capítulo de hoy vamos a contar con la participación de Daniela Ramos, a la cual la presento. Ella es bailarina de la Academia Wolfpack y ha sido representante estudiantil en el Instituto Miguel León Prado por varios años, consiguiendo diferentes manifestaciones estudiantiles, etc. Por otro lado también tenemos a Vicente Tasso, que ya nos acompañó en el capítulo anterior, que es fundador de la Academia de Filosofía y de este proyecto. Y bueno, Marcelo Avaria también, que ha sido representante de los estudiantes de su curso, ha participado como scout y guía, es miembro de la Academia de Filosofía Juan Bautista Cheminade, el que más ha asistido, le agradezco mucho, muy bien, y con sus intereses y especialmente en algunos de los ramos que él ha visto en el instituto en toda su época estudiantil de primero básico, se interesa mucho por la asignatura de religión, me parece muy destacado eso. Hoy día vamos a hablar acerca del contexto histórico que se nos aparece ya en el panorama en el 11 de septiembre, porque tenemos 50 años de una intromisión histórica en el golpe de Estado que ocurrió en 1973 en Chile. Vamos a discutir acerca de las perspectivas de cómo abordar este tema histórico con datos, que tenemos acá una copia, que en el colegio hay más de una copia del informe RETIC, que lo hemos visto en clases de filosofía política con los alumnos que están acá. Y les vamos a preguntar acerca de cómo pueden enfrentar este tema considerando estos datos en estos textos que tenemos acá. Luego vamos a hacer una revisión acerca de un texto marianista que está escrito por el padre José Miguel Cañabate, con una experiencia de un padre marianista que estaba aquí en la época en que sucedieron los hechos y los acontecimientos, especialmente el 11 de septiembre. Y por último vamos a hablar un poco de cómo ha contribuido la asignatura de filosofía política para cada uno de los estudiantes, para poder no solamente entender este proceso histórico, sino aquí otros procesos también. Entonces, bueno, primero, voy a ser por Daniela. Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿O cómo tú puedes afrontar o entender estos temas históricos desde estos datos que están entregados en este informe de la Comisión RETIC, que se llama Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación? Ya, más que nada partiendo de que mi abuelo fue perseguido en esta época durante mucho tiempo, entonces este tema siempre está presente en mi familia, tanto en la política, siempre que se pone sobre la mesa este tema, termina en una conversación un poco agitada porque es un trauma para él. Quizás si yo le digo a mi abuelo, es un trauma, él no me va a entender, pero es como ponerle el dedo en la llaga. Entonces para mí siempre está presente esto, quizás no para todas las familias, pero hay que siempre tener en cuenta de que siempre que uno le pregunta a alguien, ¿tú sabes de alguien que pasó porque pudo haber estado en esta lista o recibió las consecuencias de esta lista o de lo que pasó en esta época? Quizás no te responda yo no, pero mi abuelo o mi tío. Le he preguntado a muchas personas antes de venir si saben de alguien y la mayoría me contesta que sí. No, es que mi abuelo pasó tal, no es que mi tío pasó tal, no es que mi bisabuelo pasó tal. Entonces hay que tener en cuenta de que esto es algo que afectó a la mayoría de las familias chilenas. Entonces, sí o sí tiene que estar como presente en nuestra cultura, en nuestra conciencia. Quizás es una comparación un poco de la otra mitad del mundo, pero por ejemplo en Alemania los papás están obligados a llevar a sus hijos a los campos de concentración para educarlos en la cultura. Entonces para mí siento que debería ser como obligación ver los nombres de estas personas, saber qué pasaron, cómo pasaron y no olvidarlas y que simplemente en historia. En una clase de historia de 1 hora que la mayoría se quedan dormidos, la mayoría lo olvida, que quede en la memoria de todos los nombres de estas personas, qué les pasaron a estas personas, porque están muertas, o están torturadas, o en el caso de mi abuelo, se pueden a llorar cada vez que recuerdan la época, o siempre que ven, por ejemplo, con el tema de los toques de queda, están muertos de miedo, se vuelven a asustar. Entonces hay que tener en cuenta esto como gente que murió, gente que estuvo torturada, gente con problemas psicológicos en el día de hoy, y no simplemente nombres en un libro. Son vidas, son mentes, son familias. De la cortina, alguna clase lo comentábamos que decía, una vida es toda la humanidad. Tenemos que entenderlo eso. Eso más que nada. Marcelo,
De nuevo la pregunta, ¿qué te parece entonces abordar estos temas históricos desde los datos entregados en este texto de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación? Me parece que ver los hechos del 11 de septiembre y, bueno, en adelante todo lo que conlleva la dictadura militar, desde un libro, bueno, son varios tomos en verdad, que tienen datos que, bueno, se pueden verificar, una recopilación de años. ¿Cuántos años, si no me equivoco? Ahí deben haber 10 años probablemente. Sí, son 10 años de investigación pura de alguien que O sea, los años de investigación fueron desde lo tengo anotado acá, entre el 93 y el 97 aproximadamente, que recopilaron toda esta información, pero es información de toda la dictadura. Claro, del 73 al 93. Sí, revisar todos los informes de la DINA, etcétera. Fueron 20 años entonces. Sí, bueno, un tomo con tantos años de estudio y con personas que de verdad estaban ensimismadas con todo esto, siento que tiene mucho mérito, más allá de hablar a mí me parece, o yo creo, o yo siento que hablar con datos tan verídicos y duros que son, y lamentables, tiene mucho más peso y siento que se debería implementar más, como en los colegios y en clase, y eso más que nada, que lo implementen como en las clases. Siempre que las veces que lo hemos tocado acá en el colegio, en clases de historia o filosofía anteriormente con años anteriores, siempre es como, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué han visto? ¿Qué es lo que ustedes saben? Y en verdad tengo alguna noción de alguna vez que mencionaron el informe de RT, pero como muy a la ligera, muy ahí. Me gustaría que se implemente más. ¿Y tú crees que contribuye a la reconciliación nacional y también a, como decía Daniela, a superar los traumas, poder transparentar todos estos datos? No sé si ayude, en verdad. Siento que depende mucho de cómo lo tome la persona y cómo se presente el informe, porque claro, si viene una persona y me dice, mira, acá está el informe RETI, mira todas las personas y todo esto fue muy malo y hay que borrarlo de la historia, nunca más se tiene que repetir, y es que fue lo peor que nos ha pasado como país y es una vergüenza. Siento que es una posición muy odiosa, más allá de presentar el informe RETI como, sí, mira, estos son los datos duros, esto pasó, es muy lamentable, pero de una posición como para aprender y no para odiar al otro. Ya, muy bien, me parece. A ti, Vicente, bueno, tú tienes más datos, los puedes compartir ahora con nosotros. Entonces, ¿qué te parece a ti esto justamente de abordar el tema histórico, especialmente desde estos datos del informe? O sea, yo creo que es muy necesario que en el colegio simplemente como el aprender, aunque sea un poco, un par de clases que sea. Y bueno, le agradezco mucho a usted que me recomendó el libro del resumen del informe RETIC, el Nunca Más, la versión corregida y actualizada, no recuerdo qué año, pero... Creo que 97, pero no importa, no te preocupes. Diría que ya de los 2000. Sí, puede ser, sí. Pero bueno, porque siento, por ejemplo, el año pasado en el electivo de historia me hablaron de la dictadura y los años de dictadura, pero yo no estaba en ese electivo, así que me perdí toda esa materia. Ya. No es algo que se haya priorizado, por así decirlo. Y bueno, le agradezco mucho que en filosofía política se toquen estos temas. Y no como con asco, por así decirlo, sino que es la verdad. Hay que verla como la verdad y después podemos hablar como en opiniones personales. Oye, tú tienes un dato ahí de la total de las víctimas que aparecen en el informe. Me parece importante poder mencionarla. Son 3.196 víctimas registradas, total de todos los años del 73 al 90. Okay. Son 3.400 denuncias y son muertos registrados 1.720 y 1.185 detenidos desaparecidos. Tremendo el número, ¿no? Increíble. ¿Cierto? Tremendo el número, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Quisieran decir algo más con respecto al informe? O sea, es un texto sumamente que creo que debería ser más conocido. Yo no sabía de su existencia hasta que lo menciono en clases. Yo eso quería decir. Que... Yo creo que el informe, primero que nada, bueno, hay varios informes, hay otros informes más, está la Comisión Valek también, que igual es importante saber todos los datos. Pero yo me quiero quedar con una entrevista que le hicieron a Bañados, que fue el conductor de la campaña del No, que decía que debiesen ser transparentados todos los datos de todas las condiciones, incluyendo también con malas ¿cómo se llama? Aplicaciones a políticas públicas, ¿cachai? De los gobiernos, del gobierno de Allende, por ejemplo, y gobiernos anteriores también en relación a cuál es la polaridad y no haber visto esa polarización en la población, que no tenía que
ser entendido como un proceso de seguir avanzando, sino que poder reflexionar un poco más y transparentar todos los datos que ocurrieron, en todos los lugares que ocurrieron también. Y eso me parece que contribuye este informe en eso. Bueno, retomando la conversación con Daniela, Marcelo y Vicente, quisiera preguntarte ahora a ti, Dani, ¿en qué crees tú que contribuye el ramo de filosofía política para la discusión teórica de estos temas? Ya, bueno, como decía, más que nada va como en el término de justicia. ¿Qué es justo y quién no es justo? ¿Y quiénes ejercen esa justicia? En este caso, ¿es justo que me estén persiguiendo por manifestarme? ¿Es justo que estén matando, torturando, persiguiendo gente por razones casi innecesarias? O sea, nunca hay una razón para matar, para torturar a alguien. Y por lo que lo estén justificando no es justo, no se ejerce ni un derecho, ni una libertad, nada. Entonces no podemos decir que existe libertad si por yo decir qué pienso, qué opino, o manifestarme en contra de un gobierno, me maten, me torturen, maten a mi esposa, torturen a mi esposa, hijos, mi casa, me la roben. No hay justicia ni libertad vista un poco desde la filosofía política un poco más personal. También hay, o se atienta a la dignidad de las personas, ¿no? Que es un derecho inalienable del ser humano, ¿no? Marcelo, lo mismo para ti. ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es tu perspectiva, tu experiencia? ¿En qué contribuye el ramo de filosofía política, que es el electivo en el que estamos todos coincidentemente, para la discusión teórica de estos temas? Creo que el electivo de filosofía política hasta ahora nos ha dado unas buenas bases. Voy a hablar desde mi experiencia muy personal. Al menos antes de comenzar el electivo, yo, claro, tenía como la idea muy clara de mis referentes muy claros. Pero claro, me veo al electivo de filosofía política y veo, no sé, conceptos de justicia, conceptos de libertad, conceptos de bienestar social, y conceptos de muchas cosas que, claro, como que dan un poquito en vuelta lo que yo tenía en la cabeza y, claro, como me pongo a cuestionar y claro, voy conectando ciertos puntos y me voy dando cuenta de la realidad de muchas otras personas también, que es muy, muy importante. Entonces, eso más que nada, como el discutir los temas como sociales, ya sea como la justicia, que es una construcción social, el bienestar, que es una construcción social, y todos esos temas que en verdad la filosofía y la filosofía política trata de discutir construcciones sociales y saber qué significan. Y creo que nos ha dado una muy buena base. Ya. Vicente, para ti, ¿cómo sientes tú que el ramo o el electivo de filosofía política ha contribuido para la discusión teórica de estos temas? O de otros temas también. O sea, continuando un poco el punto que mencioné en el capítulo anterior, muy bien. de aplicar filosofía en los primeros años de la media, no solo en tercero medio, estuve pensando igual, el electivo de filosofía política podría existir en tercero medio y hacernos, yo creo que aportaría mucho al pensamiento crítico de muchas personas. Y en general el electivo nos ha servido mucho, usted nos ha facilitado muchos documentos que nos han ayudado a ejercer nuestra propia opinión. Por ejemplo, ahora estábamos viendo en las últimas clases a John Rawls y su perspectiva sobre la justicia. Y todo eso, el acceso que gracias a esta clase hemos tenido, toda esa información, encuentro que es muy relevante y nos ha ayudado mucho en general. Y también yo he notado, por su perspectiva como profesor, que se genera una amalgama igual entre los estudiantes con estos temas. A todos nos interesan. No es un descuido al fin y al cabo. Tampoco es una elección al azar, siento yo, cuando eligen el electivo como este. Yo había traído, por último, este texto para hablar un poquito no solamente del problema de la violación de derechos humanos, que lamentablemente habla este libro de la Comisión, sino que una perspectiva desde este colegio, en un texto que se llama Los Marianistas en Chile, que lo escribió José Miguel Cañabate, que es un padre de esta congregación marianista. Y el texto toca específicamente el momento y el día en el cual se promulga, ¿cómo se llama? Existe un estallido, aquí dice una terrible noticia que ocurre el 11 de septiembre. Entonces, el 11 de septiembre de 1963, la radio y la televisión esparcían por todo el mundo una terrible noticia. Así lo escribe tal cual el padre José Miguel Cañabate. En Chile, país democrático por excelencia, por primera vez en toda su historia, un gobierno democrático, libre y legítimamente elegido por el electorado, era derrocado por un golpe militar. Esta es la palabra que ocupa específicamente el padre. Más adelante, en el texto,
se dan a conocer dos testimonios de dos profesores, uno acá en el Miguel León Prado, en el Instituto Miguel León Prado, y otro en Linares, especialmente en la parroquia de Linares. Pero vamos a partir y voy a hacer una pequeña resumen de lo que dice el padre, que era profesor de filosofía aquí en el colegio en estos años. Dice: el ambiente político se iba enrareciendo en torno nuestro. En mi opinión, el gobierno de la Unidad Popular fue desacertado. Tenía minoría en las cámaras, pero se obstinaba en llevar una política que encontraba la oposición cerrada de la mayoría, así como uno de los empresarios y gente con poder económico. Un país no puede ser gobernado solo con buenas intenciones. El tono de los debates políticos fue subiendo, lo mismo que la insatisfacción. Eso haciendo clara nota o observación con respecto al proceso de polarización en la sociedad. Y bueno, finalmente, después más adelante, en un párrafo que me parece muy decidor con respecto a lo que estaba pasando en el colegio y a nivel nacional también, en el mismo día del golpe de Estado, este padre escribe: debo confesar que el golpe militar me alegró en primer momento. Creo que también alegró a casi todos los miembros de la comunidad. La alegría, sin embargo, duró poco. Fuimos dándonos cuenta de que los asesinatos sin juicio previo empezaban a ser frecuentes. No se nos ocurrió pasar a la resistencia, pero decidimos, y de manera unánime, ayudar a todo el que pudiéramos, aún con riesgo nuestro. Recuerdo que dimos alojamiento durante 1 o varios días a 3 o 4 matrimonios uruguayos y a 1 o 2 chilenos que estaban en problemas, especialmente uno de ellos. El párroco pasó muchos días y muchas noches en el hospital Barros Luco, enclavando dentro del territorio parroquial, y ayudó a mucha gente que yo recuerde, sobre todo a un oficial de carabineros herido, que accedió a entregar su metralleta solo al párroco. Bueno, yo invito a la comunidad marianista a leer este texto de los marianistas en Chile de 1949-1999, que también es un documento histórico importante para poder aclarar cosas subjetivas que tienen que ver con la experiencia de otras personas que tuvieron realmente los hechos cuando ocurrieron. Porque a nosotros nos sucede de un devenir de historias acumuladas y también perspectivas políticas distintas al respecto. Pero aquí por lo menos están los textos de primera persona de quien escribió cuando pasaron los hechos. Me parece importante, lo invito a ustedes también a ver el texto. Y aparte siempre es interesante ver hechos históricos vistos desde el punto de vista de alguien mucho más alejado al contexto político. Ah, ya, como Rawls, que dice un poquito del velo de la ignorancia, ¿no? Exacto. Exacto, muy bien. Por último, ustedes dos pertenecen a la Academia de Filosofía Juan Bautista Cheminae, y quisiera saber tu experiencia con la Academia. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo va eso, ese proyecto? Wow, a mí desde el primer momento, desde que supe que se iba a implementar la academia, fue como, wow, ya, de verdad, porque partió como rumores, como entre un par de amigos, y dije, nada, no creo, profe de filosofía, siempre lo mismo, como latero, promete mucho, y ya fue. Pero un profe de filosofía que sí promete y cumple, entonces fue como, wow, vamos a ir a probar. Claro, falté la primera clase, pero ya a partir de la segunda no he fallado nunca, porque es que de verdad me encanta el ambiente que se forma ahí, el poder aprender como didáctico, poder conversar, poder discutir como sin mucho tabú, que haya harto margen de edad, y que claro, no todos adentro somos amigos, de hecho yo a la gran mayoría no los conocía hasta entonces, y es lindo el ambiente que se forma, que aunque seamos desconocidos, nos respetemos las opiniones, podamos conversar y discutir temas que ni siquiera, me atrevo a decir, muchos papás de nosotros no se atreven a discutir. Es muy interesante. Qué bien, gracias. Con respecto a eso, Vicente, el nombre que le pusimos cuando estábamos fundando la academia, los dos, le pusimos Juan Bautista Cheminae justamente con la intención de que los más grandes, mayores, digamos, estudiantes mayores, tercero, cuarto medio, pudieran convivir y hacer ejercicio juntos y también reflexionar con alumnos menores, de primero medio en adelante. Probablemente la academia ahora la agrandemos hasta octavo básico, hasta el séptimo básico. ¿En serio? Pero sí, sí. Qué buena idea. Sí, buena idea. Me gusta. Pero justamente por eso, quería saber qué es lo que a ti te parece ese proceso, de que los mayores estén mezclados con más chicos. Son 4 años de diferencia en total, que están, la mayoría son de primero medio, de hecho. Sí, de hecho, de la academia. de primero. Sí. Eso quería saber tu opinión. O sea, yo he sido muy irresponsable y he faltado a gran parte. Ya, Así que
O sea, me parece una muy buena idea el acercar a la filosofía a ellos que no lo van a tenerla hasta tercero medio. Es una materia que es muy ajena a ellos. Me parece muy interesante que séptimo y octavo pueda acceder a esto. O Y este sea, proceso de los ejercicios de matemáticas juntos, no sé qué te parece. O sea, a mí me gustaría que fuese mucho más enfocado en la filosofía y el debatir, pero porque no soy afín a las matemáticas. ¿Ya? Pero igual lo poco que he ido me ha servido un poco. Ya. Igual, Oye, sí, si me permite Sí, por favor, por favor. Por aportar favor, algo. por favor. Es increíble, la primera vez que fui y que hicimos el ejercicio matemático al final, usted dijo una frase que me quedó dando vuelta y que sí, al fin y al cabo es muy cierto. Que después de discutir 2 horas y media, 2 horas 40, temas que te vuelan la cabeza. Sí, no, es increíble. Después de hacer un ejercicio matemático, ya, listo, te lo hago, y listo, chao, no me quema la cabeza. Sí, sí, como que descomprime un poquito la matemática cuando Sí. estás así hablando muchos conceptos, ¿no? Sí. Oye, Dani, por último, ¿tendrías algún consejo, recomendación para tus compañeras al respecto de cómo abordar no solamente temas políticos, contingentes y históricos, sino que también para las próximas generaciones? Estamos pensando alumnos de tercero o segundo medio que van a tomar un electivo. ¿Qué les dirías con respecto al electivo de filosofía política? O sea, depende. Yo creo que siento que uno siempre tiene que tener claro cómo quiere ser uno en la vida, uno qué quiere hacer, qué no quiere hacer, si uno quiere hablar o no quiere hablar. Yo creo que de eso va. Pero si quieres un poco cuestionar qué es y qué no es, desde tu punto de vista, no desde un punto de vista teórico, sino un punto de vista personal, aquí es, pues, en la filosofía política para poder saber, ¿esto realmente es así? Que no te lo diga un libro de filosofía, te lo dice alguien que... Aquí, esto dice esta persona. Analízalo y si tú encuentras que sí, sí, si no, no. El tema de la opinión personal es relevante en Yo filosofía creo que política, si ¿no? uno quiere desarrollarse como persona, siempre hay... Yo creo que es un lugar muy, muy bueno para desarrollar tu mente. Y también poner ejemplos Sí, cotidianos, yo creo poder que llevarlo a la es realidad. mucho más fácil como entenderlo de esa manera que desde un libro. Bueno, muchas gracias Vicente, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Daniela, muchas gracias de verdad. Qué bueno que participaste con nosotros en este podcast. Y bueno, comunidad Miguel León Prado, los invito a revisar estos dos textos en el tiempo que puedan, especialmente en el contexto de estos 50 años del golpe militar de 1973 en Chile. Eso, muchas gracias. Muchas gracias.